Buenas, les voy a hablar acerca de un proyecto de investigación el cual tiene como nombre Factores Ambientales y Derechos Ocupacionales en Grupos Étnicos Yucpa. Mi nombre es Laura Hernández Bermúdez, terapeuta ocupacional de formación de la Universidad de Pamplona. Teniendo en cuenta esto como introducción, quiero darles a conocer que mediante esta investigación en curso se pretende identificar que los factores ambientales son aspectos facilitadores o inhibidores de los derechos ocupacionales, es decir, si se les permite a las personas elegir y participar en ocupaciones significativas. En cuanto a la descripción del problema, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, en el año de 1958 y 2019 las comunidades indígenas han sido víctimas del conflicto armado, representado esto con 5.011 violentados, donde el asesinato selectivo es uno de los que más predomina con el 45,9%. Seguidamente, la Organización Nacional Indígena de Colombia nos dice que entre el año 2016 y 2017, 30 personas líderes y lideresas fueron asesinadas, 6 desaparecidos, 115 recibieron amenazas externas y 3.490 de pueblos indígenas fueron víctimas de ese desplazamiento forzado. Posterior a ello, la Defensoría del Pueblo junto al Sistema de Alertas Tempranas en el 2019 indica que la violencia fueron en 27 de los 32 departamentos del país, siendo Norte de Santander uno de los más afectados con líderes comunales y autoridades étnicas con el 85%. Por último, el Servicio de Jesuitas y Refugiados en Colombia en el 2020 indica que luego de casi de 3 años de la llegada de la comunidad Yucpa a Cúcuta Norte de Santander, esta población se encuentra en vulneración prolongada. Teniendo en cuenta lo mencionado, pues surge la importancia de terapia ocupacional, estudiar las siguientes variables partiendo, pues que como se puede evidenciar en la descripción del problema, la sociedad ha vulnerado los derechos humanos y los derechos ocupacionales de las comunidades indígenas, pero no sabemos cómo es el funcionamiento de su propia cultura y si se pueden presentar estos actos de vulneración derechos humanos y derechos ocupacionales dentro de los miembros que componen su contexto comunitario. En cuanto a la formulación del problema es, ¿cómo influyen los factores ambientales en los derechos ocupacionales de los grupos étnicos yucpa? En cuanto a la justificación basada en el valor teórico, se retoman diferentes autores que dan sustento y aval al proyecto de investigación y a las variables. Tiene gran relevancia social ya que busca reconocer la influencia que tienen los factores ambientales sobre los derechos ocupacionales, es decir, si las personas pertenecientes a esta comunidad son libres de elegir en las ocupaciones que desean participar o si por el contrario se les restringe alguna forma ocupacional. En cuanto a, tiene gran conveniencia ya que se busca ese empoderamiento comunitario en pro de generar ese bienestar personal y colectivo. Tiene gran impacto social tanto para la Universidad de Pamplona como para el programa de terapia ocupacional, ya que es una investigación poco realizada y abordada a nivel nacional y departamental. Asimismo, busca reconocer el rol del terapeuta ocupacional en el ámbito de derechos ocupacionales basado bajo la ocupación humana. En cuanto al objetivo general, se pretende determinar la influencia de los factores ambientales en los derechos ocupacionales de los grupos étnicos yucpa por medio de la investigación cuantitativa con el fin de promover un bienestar ocupacional comunitario. En cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, es caracterizar a los grupos étnicos yucpa a través de una ficha sociodemográfica, determinando su contexto personal. Posterior a ello, evaluamos la población objeto de estudio mediante el instrumento la autoevaluación ocupacional para identificar el comportamiento de las variables y asimismo sus necesidades. Seguidamente, analizamos e interpretamos los resultados obtenidos mediante el uso del software SPS, estableciendo la correlación de las variables. Y por último, se determinó la influencia que tienen los factores ambientales a través del reconocimiento de derechos ocupacionales de los yucpa, evidenciando el grado de satisfacción en sus actividades ocupacionales. En cuanto a los antecedentes, se retoma un antecedente a nivel internacional, nacional, departamental y local, los cuales dan aval a cada una de las variables de investigación. En cuanto al marco teórico, se retoma la variable factores ambientales por la OMS y la OTA, ya que estos nos dicen que son aspectos del entorno físico, social, actitudinal donde las personas se desenvuelven o conducen sus vidas. Los derechos ocupacionales, según la WOF, Thompson y Wilcock, nos dicen que todas las personas somos seres ocupacionales y que por ende necesitamos comprometernos con el hacer, llegar a ser y pertenecer a un contexto que contribuya a una ocupación significativa. Y por último, grupos étnicos es por la UNICEF en el 2011 nos indica que son un conjunto de familias que conservan costumbres, valores, normas, creencias, cultura y demás. En cuanto al marco metodológico, el diseño de investigación retomado es un diseño de investigación cuantitativa, ya que según Cruz, Olivares y González nos dicen que esta permite la relación de las variables de estudio y asimismo identificar una necesidad. El tipo de investigación, según Arias en el 2012, nos dice que este permite pues o consiste en la caracterización de un hecho, un fenómeno para identificar ese comportamiento de las variables. Y Cancela en el 2010 nos dice que la investigación correlacional permite describir y analizar la relación que existe entre las variables más significativas. Y por último, podemos evidenciar que la población total yucpa es de 720, compuestas por los grupos Ushapetac y Manuraj.
La muestra se retoma una muestra no probabilística partiendo pues que los grupos no serán seleccionados de manera aleatoria, sino que se tendrá en cuenta los criterios de inclusión y exclusión del proyecto. Por tanto, se tiene una participación de 31 personas. En cuanto a los resultados tanto de la ficha sociodemográfica como del instrumento de terapia ocupacional, es importante darles a conocer que se llevó de manera individual en compañía de una de las caciques de la comunidad quien apoyaba en la traducción del lenguaje. Teniendo en cuenta esto, la distribución porcentual según la Dadgar y Kilholner nos dice que los cambios en la vida son originados principalmente o influenciados por esos factores personales y ambientales, iniciando desde la infancia en la adolescencia y culminando en la adultez. Se evidencia que se tiene una menor participación de 27 a 29 años de edad. Asimismo, se retoma el DANE en el 2019, donde nos indica que el mayor porcentaje de edades de la población indígena a nivel nacional está dentro de un rango de 15 a 24 años. En cuanto a la distribución porcentual según el género, se retoma al Ministerio de Salud en el 2020, donde nos dice que el género determina esa construcción de roles, valoraciones, estereotipos e imaginarios asociados a lo femenino y a lo masculino. Siendo así, se retoma la investigación de CUGIA en el 2019, ya que es una investigación también realizada con población indígena y se obtiene mayor participación del género femenino que el género masculino, determinando pues que las mujeres son más valoradas dentro de la comunidad y asimismo pues cumplen con diferentes funciones y roles dentro de su contexto hogareño. En cuanto a los resultados de la autoevaluación ocupacional en la sección de mi ambiente, que fue para evaluar los factores ambientales, es importante resaltar lo dicho por Baron en el 98, y es que el objetivo del instrumento no es identificar si la autoevaluación realizada por el cliente coincide o no con la visión del terapeuta ocupacional. Por tanto, se retoma la primera pregunta y es el lugar para vivir y cuidar de mí mismo, en donde Carmen de las Heras, en el 2015, nos indica que el ambiente físico corresponde a esos contextos físicos existentes, ya sean naturales o construidos por el hombre. Acá se puede evidenciar que se obtiene mayor participación y las respuestas de bien, pero se puede evidenciar que bajo la perspectiva crítica de terapia ocupacional, esta población habita en condiciones no saludables, evidenciando y observando durante la entrevista pues acumulación de basura, ropa sucia, pigmentación en el cabello, desnutrición y demás, los cuales de una u otra manera repercuten negativamente en el cuidado de sí mismos. En cuanto a la siguiente pregunta, el lugar donde soy productivo para trabajar, estudiar y ser voluntario, Carmen de las Heras nos dice que el ambiente puede facilitar o restringir las posibilidades de una participación ocupacional satisfactoria. Teniendo en cuenta esto, pues se determina que la población yucpa en este contexto actual que pertenece no obtiene oportunidades ocupacionales, los cuales pues influyen de una u otra manera negativa en el desempeño de actividades culturales significativas. En cuanto a los resultados de la sección de mí mismo, que fue para evaluar los derechos ocupacionales, se retoma el cuidar de mí mismo, en donde Carmen de Cita nos dice que el autocuidado comprende esas operaciones para cubrir esas necesidades vitales básicas como la alimentación, el vestido y el resguardo. Se puede evidenciar acá que la mayoría de la población nos dice a esto que lo realizan bien, pero bajo la perspectiva crítica de terapia ocupacional se identifica que hay una disfuncionalidad en el cuidado de sí mismos y de otros. En términos de desempeño, presenta una alteración en la ejecución de las actividades de la vida diaria, las cuales pues son significativas para desarrollar un sentido personal y de logro. En cuanto a hacer las actividades que me gustan, Carmen de Cita establece que el desempeño ocupacional consiste en la capacidad de elegir, organizar y desempeñar de manera satisfactoria las ocupaciones que las personas consideran significativas. Partiendo del párrafo anterior, tiene similitud con lo obtenido en la gráfica, y es que dentro de este contexto no se evidencia ninguna restricción ni vulneración de derechos ocupacionales, sino por el contrario, las personas pueden elegir en qué ocupaciones desean participar. Teniendo en cuenta eso, pues surge un plan de acción partiendo que se lograron identificar algunas necesidades a nivel comunitario, la cual se establece como bioinstancias ocupacionales y el lema es diversidad en la práctica y acompañamiento al desarrollo comunitario. Esto con el fin de promover pues esas formas ocupacionales propositivas del ambiente a través de actividades terapéuticas que promuevan la participación en ocupaciones significativas o gratificantes. Teniendo en cuenta esto, pues se obtuvieron tres fases. La primera es ser objetivo ocupacionalmente, la cual busca que las personas desarrollen lo que es un equilibrio ocupacional en las áreas de autocuidado, productividad y ocio. La fase 2, que consiste en la participación en el contexto ambiental y ocupacional, esta pues es básicamente estructurar los ambientes ocupacionales para que estos puedan generar oportunidades dentro del mismo. Y por último, la fase 3, dinámica en la participación de proyectos colectivos, se quiere lograr lo que es un emprendimiento ocupacional por medio de la realización de ocupaciones significativas en pro de lograr esa restauración cultural e identidad cultural y ocupacional. La referencia bibliográfica, muchas gracias.